tal, hermanos, hermanas? Bienvenidos a su programa Yo Soy el Camino. Mi nombre es Verónica Romero y el día de hoy estoy con el padre Rubén de la Cruz Martínez, que es el rector del Santuario Nacional Votivo de Cristo Rey de la Paz. El día de hoy es un programa especial. Como podrán notar, estamos en este lugar tan hermoso al cual yo los invito a visitar, aquí en Silao, Guanajuato, México. Aquí Cristo Rey nos acompaña y si no han tenido la oportunidad en su vida de venir a este lugar, los animo encarecidamente a que nos vengan a visitar, porque es un lugar donde se le da honra y gloria a nuestro Señor. Y el padre Rubén nos hace el honor el día de hoy de acompañarnos para ver un tema muy importante, el tema de la confesión. Quiero hacer una buena confesión. ¿Hace cuánto que no te confiesas? ¿Quieres hacer una buena confesión? Este programa te va a ayudar para dar lineamientos, para entrar en tu corazón, para purificarte y que puedas dar más gloria a Dios. Y vamos empezando con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a tener esas mociones que debemos tener para que en nuestro corazón caigan hondo todos esos sentimientos, pensamientos y acciones que debemos hacer para acercarnos más al corazón de Jesús. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Muchísimas gracias, padre Rubén, por estarnos acompañando el día de hoy. Usted, que es el rector de aquí, debe de estar muy al pendiente de los feligreses y de que estén muy cerquita de nuestro Señor. Y en la confesión, pues es un lugar privilegiado donde Jesús se encuentra, no el sacerdote, es Jesús el que realmente se encuentra con el corazón de la persona. ¿Nos puede ayudar explicándonos en sí qué es el sacramento de la confesión? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que el sacramento de la confesión es uno de los 7 sacramentos que Cristo ha dejado a la Iglesia para que los hijos de Dios, después del bautismo, que han pecado por fragilidad, por debilidad, puedan nuevamente encontrar, tener y recuperar la gracia sacramental, ¿verdad?, de estar en amistad con el Señor y de esa manera continuar su crecimiento en la vida espiritual, en la vida cristiana, de un seguimiento más perfecto de Jesús, del Maestro, del Sagrado Corazón de Jesús. Padre, y a ver, alguien pudiera decir, ¿por qué debo confesarme? En primer lugar, debo de confesarme porque sabemos que en muchas ocasiones rompemos la amistad con Dios y esa amistad con Dios no la podemos perder. Esa gracia, ese vestido de la gracia, esa vida de Dios en nosotros la tenemos que tener siempre en nuestra vida para no tener ese riesgo de estar lejos de Dios, del amor de Dios. Siempre estar en su amistad, siempre estar en esa comunión profunda y amistad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es muy importante porque nosotros tenemos esa meta. Ya Jesús dice, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Sean santos como mi Padre es santo. Entonces es un medio de crecimiento espiritual y para también poder vivir mejor, ¿verdad? La vida cristiana y rechazar las tentaciones, porque el demonio está siempre procurando ponernos la zancadilla para caer y alejarnos de Dios. No podemos perder la amistad con Dios. Sí, como dicen, el demonio luego está como león rugiente, ¿verdad? Sí, exactamente, como león rugiente buscando a quien devorar y no podemos permitirle esa trampa al demonio. Uh-huh. Porque a veces podemos de repente caer en la tentación nosotros de creernos como
pues no sé, como esas personas que no hacemos tanto mal, ¿no? Y que la confesión no es tan necesaria. ¿Es realmente necesario que las personas se estén pues confesando seguido, padre? Sí, es realmente necesario la confesión frecuente y por devoción, porque vuelvo a reiterar, estamos llamados a la santidad y ese medio que nos ayuda mucho para crecer en la amistad con el Señor. Por lo tanto, es necesario, ¿verdad? Y más cuando la persona ha caído en pecado mortal. El pecado mortal es aquel pecado grave, aquella falta grande que es darle la espalda a Dios y entonces perdemos la gracia del cielo, perdemos los méritos que vamos alcanzando por las obras de caridad y ponemos en riesgo nuestra condenación, ¿verdad? Uh-huh. Allí es muy necesaria, ¿verdad? Y que no se debe tardar la confesión para volver a tener esta amistad con el Señor, pero también la confesión por devoción, por piedad, que sea frecuente para permanecer en la virtud y en la gracia de cumplir los mandamientos de Dios, cumplir su palabra, ponerla en práctica y de esa manera de verdad siempre estar en esa intimidad con Dios, que es tan necesaria, ¿verdad? Hoy tenemos que tomar conciencia y ya desde el siglo pasado el Papa Pío XII, el Papa San Juan Pablo II tomaron conciencia que en el mundo hay esta realidad de la pérdida del sentido de pecado. Hoy tenemos que decir el sacramento de la confesión es necesaria porque rompemos la amistad con Dios por el pecado. Claro, y nuestro único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos podemos salvar solos. Es una cosa que no lo podemos ni siquiera pensar. O sea, somos tan pequeños, tan débiles, tan frágiles. Necesitamos de la gracia. Y a veces nos perdemos de este gran regalo por hacer desidia, por orgullo, porque no le damos la suficiente importancia. Y el día de hoy el Señor te llama a ti, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, a que pienses, ¿hace cuánto me confesé? ¿Qué tan buen examen de conciencia hago? ¿Realmente estoy un poco miope y no quiero ver mis pecados? Yo los animo, ¿verdad, Padre?, a pedirle a nuestro Señor, quiero ver, que nos abra los ojos, porque a veces nosotros como que los queremos cerrar, Padre, ¿no? Claro, sí. Para hacer una buena confesión necesitamos recurrir a o cumplir 5 pasos. La Iglesia nos enseña para hacer una buena confesión, en primer lugar, realizar el examen de conciencia. Segundo, tener dolor de los pecados. Tercero, realizar la confesión ante el sacerdote, la confesión de boca. Cuarto, cumplir la penitencia. Y quinto, el propósito de enmienda. Son condiciones necesarias, ¿verdad?, para hacer una buena confesión. Y recordar que tenemos los 5 mandamientos de la Iglesia. El primero es asistir a misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y el segundo lo recordamos, confesarse por lo menos una vez al año. Entonces la confesión es necesaria, es importante porque es lo mínimo, pero también para manifestar que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús. Es lo mínimo, ¿verdad? Pero qué importante es tener la confesión frecuente, pero es muy necesaria. Y en este examen de conciencia yo sí los invitaría a que se pongan a pedirle al Espíritu Santo que los ayude. Realmente, si no hacemos un buen examen de conciencia, podemos estar pasando por alto situaciones de pecado que de repente son pecado y no lo tomamos como tan malo. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, Padre, hacer chisme, ¿no? Y de repente puede ser algo tan común que yo ya le conté a fulanito o a fulanita tal situación, o soy indiscreta y estoy murmurando, y de repente se da eso en nuestra vida y no creemos que debemos de ir luego a buscar la confesión, ¿no? Y entonces nuestra alma se va a ir purificando y vamos a ir avanzando en nuestra vida espiritual conforme vayamos teniendo más conciencia de eso que estamos haciendo de manera incorrecta, que nos aleja de Dios, que no es lo que Dios quiere, ya sea porque sea un pecado que nos
daña a nosotros mismos o que daña al prójimo y siempre dañará a nuestro Señor Jesucristo. Sí, es importante que para hacer un buen examen de conciencia tenemos en primer lugar recordar los 10 mandamientos, hacer un repaso de todos y cada uno de ellos para hacer una buena confesión y, como dijiste, en primer lugar pedir la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine y de verdad nos ayude en nuestra conciencia en recordar aquellas faltas en que hemos fallado. Segundo, también recordar los mandamientos de la Iglesia que nos ayudan también, si hemos cumplido con ellos, para también acercarnos a la confesión. Podemos recordar también las bienaventuranzas que nos presenta San Mateo o San Lucas en sus evangelios para hacer un examen de conciencia. Recordemos, dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los misericordiosos porque tendrán misericordia, pero también etcétera, etcétera. Y también podemos recordar que una base para hacer un buen examen de conciencia es mis deberes para con Dios, mis deberes para con mis hermanos, mi prójimo, mis deberes para conmigo mismo y mis deberes para mi propio estado. Entonces es una base. Y recordamos, por ejemplo, el examen a la luz de los 10 mandamientos. Recordar cada uno de los mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, el primero que nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en ocasiones no profundizamos más, pero, ¿verdad? El primer mandamiento implica 3 virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Y hay pecados contra la fe, pero la fe, ¿verdad? Se ofende a Dios cuando caemos en la superstición, cuando las personas, ¿verdad? Caen en los horóscopos, dándole más crédito a ello que a Dios, ponen su confianza en ellos. Cuando las personas recurren a la lectura de las cartas, de las manos, de la quiromancia, son faltas contra la fe, Vero, son faltas. Entonces ahí estamos ofendiendo a Dios y no lo estamos poniendo en primer lugar. Claro. Ya no se diga cuando las personas caen en la brujería. De verdad es una falta, ¿verdad?, muy grande en la cual estamos ofendiendo gravemente a Dios. Entonces, qué bueno que nos lo recuerda, Padre. Eso es importante, porque ¿verdad? De repente podemos estar como que voy a misa, pero también hago estas prácticas. Y pues el Padre nos va a estar ayudando en lo que va de este programa. Vamos apenas empezando, pero verán qué interesante y cómo el Espíritu Santo les va a ayudar a que entren en su corazón para que lo limpien y para que puedan darle ese abrazo que tanto le alegra a nuestro Señor en el sacramento de la reconciliación. Por lo pronto vamos a ir a un paso de la Caravana por la Paz y nos vemos en un momento más. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta en su programa Yo Soy el Camino y el Padre Rubén de la Cruz nos está de verdad iluminando el corazón y la mente para poder tener esa sabiduría que solo el Espíritu Santo nos regala para lograr ver, que el Señor nos haga ver nuestros pecados. Y estamos haciendo un repaso de los 10 mandamientos para poder hacer una buena confesión. Les preguntaba yo, ¿hace cuánto no te confiesas? De verdad, el Señor está esperando con mucha alegría, así como en la parábola del hijo pródigo, para darte ese abrazo de amor y de reconciliación si has perdido la gracia por el pecado. Gracias, Padre, por estarnos ilustrando y pues continuamos con este repaso de los mandamientos. Sí, es importante hacer el examen de conciencia a la luz de los mandamientos y mencionábamos las virtudes que implica el primer mandamiento. Recordamos la fe, ¿verdad? Bueno, también cuando las personas caen en herejía, cuando niegan a un dogma de la fe, pues también es pecar, es ofender a Dios. Pero también recordamos la virtud de la esperanza, es decir, esperar, Dios, hemos ganado el cielo y queremos ganar ese cielo con nuestra virtud de la esperanza, con un buen comportamiento, pero también podemos pecar, Vero, cuando nosotros vamos y pensamos y decimos voy a pecar y hasta el final me confieso, es decir, abusar de la misericordia de Dios.
Lo otro es, el pecado es, Dios no me perdona. Es decir, cae en la desesperación, ¿verdad? La primera es la presunción, la segunda es desesperación. Por lo tanto, también es una forma de ofender a Dios y faltar al primer mandamiento. Y finalmente, la virtud de la caridad, que es el amor a Dios. Faltamos al amor de Dios cuando hay tibieza en nuestro corazón, cuando hay asedia espiritual, cuando nos dan flojera las cosas espirituales, la vida de oración, el tener pereza para ir a mi confesión, a la Santa Misa. Estamos faltando al amor de Dios. Dios que tanto me ama y yo no soy capaz de verdad mostrarle una muestra de amor y de cariño. Ahí, ¿verdad? Son varias maneras como podemos ofender a Dios, y es importante recordar estas virtudes para hacer una buena confesión. Y es importante, Vero, también para hacer una buena confesión, escribir en una hoja para que no se me olviden, porque a veces nos ponemos nerviosos ante el confesor y de verdad tenemos miedo muchas veces, pero no, es mejor escribir mis pecados, habiendo hecho el examen de conciencia a la luz de los mandamientos, y que no se me pase ningún pecado, ningún pecado. El segundo mandamiento: no jurarás en nombre de Dios en vano. Nosotros tenemos que hablar siempre con la verdad, sí cuando es sí y no cuando es no. Entonces, no poner a Dios como testigo de una cosa que no es cierta, que no se va a cumplir, porque ofendemos de esa manera a Dios. Pero entonces Dios merece nuestro amor, nuestro respeto, y de verdad tenemos que respetar su nombre, porque el nombre significa y representa la persona. La persona. Y también recordamos el tercer mandamiento: santificarás las fiestas, es decir, el día que nosotros alabamos y bendecimos, santificamos a Dios es el domingo. Es el día en que Cristo resucitó, es el día en que Cristo venció a la muerte, y nosotros lo alabamos y bendecimos y recordamos su santa resurrección participando en la Eucaristía. Pero también es importante recordar que hay fiestas, ¿verdad?, que a lo largo del año, cuando caen entre semana, es importante, son de precepto, y es importante asistir. 1 de enero, pero Jueves de Corpus, que se acerca ya el Jueves de Corpus, y también 12 de diciembre y 25 de diciembre. Son fiestas que de guardar, que no podemos dejar pasar, pero no podemos dejar pasar. Por lo tanto, es no ir a la misa por obligación, sino por ese amor de Dios que me tiene, que ha resucitado, me ha dado la salvación, y yo lo alabo y lo bendigo, y estaré atento para escuchar su palabra en la misa dominical, y también participar del banquete eucarístico que me da su cuerpo y su sangre para mi vida cristiana, que se fortalezca. Es recordar el octavo día, es el día en que el Señor resucitó, y tenemos que reunirnos como familia para alabarlo y bendecirlo. Pero también el domingo, lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, es el día de ir al encuentro de los enfermos, de vivir obras de misericordia, de tener lecturas de reflexión y meditación. Es el momento de oración, es el encuentro de familia. Bonito y hermoso vivir los mandamientos, que cuando no lo vivimos, de verdad estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Las personas dicen: voy cuando me nace a misa. No, no es cuando no me nace. Es de verdad una tibieza y una frialdad. Es desconocer, es olvidar que el día del Señor ha resucitado y ha hecho todo por mí, y entonces me espera para darme ese abrazo. Los antiguos cristianos celebraban el domingo del Señor toda la noche, esperando el día del Señor, el domingo, con cánticos, con alabanzas, allá en los primeros siglos del cristianismo. Y ahora nos da flojera de ir a misa, y no debe haber esa flojera, debe ir con alegría, y no por obligación, sino por amor. Por amor. Incluso nosotros, ahora sí que nosotros no la perdemos, ¿no? Claro. Porque la Santa Misa es el lugar donde Dios nos da ese abrazo de amor, donde el Hijo se ofrece al Padre para nuestra salvación. O sea, realmente a Dios no le añadimos ni le quitamos nada, porque Él ya es, con todos sus dones, omnipresente, omnisciente. O sea, Dios es todo, ¿no? O sea, ya a nosotros es a los que nos debería mover nuestra voluntad a ir, porque somos los primeros que perdemos, ¿no? Claro. Perdemos mucho y no poquito. Claro. Y bueno, ya pasando al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, lo sabemos: honrarás a tu padre y a tu madre. Hay deberes para que nuestros padres, es amarlos, respetarlos, ayudarlos y obedecerlos. Cuando un hijo, ¿verdad?, es menor de edad y está en casa,
tiene esas obligaciones para con sus padres que, verdad, lo engendraron, le dieron la vida y lo han ayudado a crecer, a su desarrollo, en su alimentación, en su vestido, en todo su desarrollo integral. Entonces, nuestros padres que nos dieron la vida merecen nuestro respeto. Qué triste y lamentable cuando los hijos son desobedientes, cuando los hijos son flojos. Qué lamentable es cuando los hijos de verdad no respetan a sus padres, dándoles ese lugar que se merecen. Entonces, aquí es muy importante ese amor, respeto y obediencia a los padres, y más cuando son padres amorosos que siempre van indicando el camino de la vida para que los hijos crezcan de una manera sana y de una manera, verdad, más humana y cristiana en su vida de hijos de Dios. Eso es muy importante. Lamentablemente hoy se ha faltado el respeto a los padres, pero también aquí hay que recordar que debemos ese respeto y obediencia a las autoridades, a los tutores, los alumnos a los maestros, los ciudadanos a las autoridades. Lo dice claramente el Catecismo de la Iglesia Católica. Qué bueno que lo recuerda, padre. Porque es importante. Se ha llegado a una falta de respeto. Sí, se pierde la autoridad. Se pierde la autoridad, se pierde el respeto, pero por esa condición que tenemos de nuestras que tienen una autoridad, no para ser servidos, sino siempre por buscar el bien común de la sociedad, merecen respeto a nuestras autoridades. Sí. Independientemente, ahorita que mencionaba, pues habrá quien vea este programa y diga, pues mi padre y mi madre fueron personas pues muy honorables o de alguna manera que llevaron una vida correcta, pero puede ser el caso contrario, ¿no? Y no por eso podemos justificar el maltrato, el olvido, pues las ofensas, ¿no? Las groserías, el abandono. Sí, no podemos olvidar, Vero, también a los hijos que olvidan a sus padres o los recluyen en un asilo, ¿verdad? Recordar que ellos dieron la vida por ellos, ahora por los hijos, ahora los hijos deben de ver por su bienestar. Evidentemente, esa es una tarea que en la sociedad actual quizás se pueda olvidar o hemos olvidado, pero tenemos que rescatar el amor y el respeto a los incluso si los papás por razones, no sé, del trabajo de los esposos, lo que sea, decidieron poner a su familiar en un asilo, pues sí visitarlo, ¿no? O sea, claro, que no sea delegar esos cuidados y ese cariño en la medida de tus necesidades, cómo has cuidado a tus padres, ¿no? Recordar, pero también es importante que los padres de familia tienen esa tarea de la educación y el desarrollo de sus hijos, pero no pueden, ¿verdad?, solapar cuando un hijo no quiere trabajar, cuando un hijo no quiere colaborar. Cuando un hijo es mayor de edad, tiene esa obligación de aportar para las necesidades y gastos en el hogar, porque no podemos, los padres muchas veces pueden ser consentidores de sus hijos que en vez de ayudarlos, les hacen un daño, un mal, y ahí también se peca por no enseñar a un hijo a ser responsable, porque el día de mañana va a ser un padre de familia que si no lo enseñaron los padres a aportar en la familia ya desde cuando está trabajando, también eso es una falta que muchas veces no toman conciencia los padres, y a veces le dicen las mamás, pobrecito de mi hijo, ¿verdad? No tiene que comer, pobrecito de mi hijo, no va a trabajar, está todo el día en la casa sin hacer nada, y le lavan y la planchan. Creo que es una falta de responsabilidad del hijo, y si la mamá consciente está solapando, ¿no? También es una falta, es una falta. Claro, porque a veces pueden sentirse como muy buena madre o muy buen padre, pero no les están ayudando a ser ese adulto autónomo y responsable que está llamado a ser, ese adulto que Dios quiere que sea, ¿no? En su mejor versión, y estamos haciéndolo su peor versión, ¿no? Claro, exactamente, es muy importante eso, tener a aclararlo. Pues qué bueno que nos lo recuerda, padre. Y vamos ahorita a seguir continuando con este buen examen de conciencia para hacer una buena confesión. Vamos ahora a pasar a un paso de la caravana por la paz, a disfrutar, y volvemos. Les saludamos desde esta parroquia del Señor de la Ascensión, Malpaso,
Villanueva, Zacatecas. Estamos muy alegres de poder hacer posible la celebración de nuestro novenario. Hoy de una manera muy especial hemos dedicado nuestro rosario de Aurora y nuestra misa de Aurora por las personas privadas de libertad, por todas sus familias. Queremos hacer un llamado a la sociedad a ser solidarios, que seamos capaces de darnos cuenta que existe el pecado social, que cuando no atendemos las necesidades de nuestros hermanos, cuando no cumplimos con ese hermoso mandamiento de amar al prójimo, precisamente damos lugar a esas desvinculaciones entre las familias, entre nuestros pueblos y entre nuestra sociedad. Por eso es que queremos animar y solicitar a nuestra sociedad ser más consciente, ser más ecuánime y ante todo solidarios los unos con los otros, para que en vez de cultivar un ambiente de violencia, cultivemos un ambiente de fraternidad. Que el Señor de la Ascensión los bendiga, los acompañe en todo momento de su vida. Desde esta hermosa parroquia del Señor de la Ascensión, les mandamos saludos, les mandamos bendiciones. Estamos aquí de vuelta en este su programa Yo Soy el Camino y estamos muy honrados de que el Padre Rubén de la Cruz nos esté acompañando. Es el rector de aquí del Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey de la Paz, aquí en Silao, Guanajuato. Vean qué preciosura. De verdad que aquí el Monumento de Cristo Rey es un lugar privilegiado para que vengas, hagas una peregrinación y le digas cuánto amas al Sagrado Corazón de Jesús, que está esperándote con los brazos abiertos, ¿verdad, Padre? Claro que sí. Y pues bueno, vamos a continuar con este examen de conciencia que el Padre nos está ayudando a hacer para hacer una muy buena confesión. Claro, recordamos también que en el quinto mandamiento menciona no matarás. No matarás, recordar que la vida humana es sagrada desde el principio hasta el final y que Dios da la vida y Dios la toma, que los padres de familia son esos canales para esos medios que Dios elige para transmitir la vida. Por lo tanto, toda ofensa a la vida humana es una ofensa grave a Dios porque Dios da la vida y Dios la toma. Todas aquellas cosas que van en contra de la vida, el homicidio, el infanticidio, el aborto, tan actual en estas personas congresos que luchan legalizar el aborto, es una ofensa grave a Dios. La eutanasia, es decir, aquellas procurarle la muerte, quitarle la vida o cortarle la vida a las personas por el sufrimiento, no, también es una falta la eutanasia, ¿verdad? Evidentemente son situaciones muchas veces muy difíciles de comprender, pero solamente Dios tiene ese derecho a tomar y a dar y a tomar la vida en un momento dado. Evidentemente, ¿verdad? También todo aquello que vaya en contra, ¿verdad?, de la vida, de la salud, pues será una falta. Evidentemente las drogas, el alcohol, todo aquello que vaya destruyendo la vida física, la salud de la persona, pues es una falta, porque es uno de los deberes que tenemos para nosotros mismos de cuidar nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo. En el sexto mandamiento recordamos, no cometerás adulterio, no tendrás pensamientos impuros. Recordar que la dimensión de la sexualidad Dios nos la ha dado. Ha creado al hombre o al ser humano, hombre y mujer, y son complementarios con características propias. Entonces es una dimensión tan valiosa, la de sexualidad, por la cual nosotros nos comunicamos, el ser humano y el ejercicio de la sexualidad dentro del matrimonio. Por lo tanto, hoy hay una realidad, Vero, que ofende mucho a Dios y que ofende a la persona: la pornografía. Es una situación que tenemos en los medios, en las redes sociales, que de verdad envilece, rebaja a la persona porque es mal utilizado, o de verdad producir esos programas inmorales que van a llevar a la persona a despertar la sensualidad y ofender a Dios. Y recordar que lo que dice San Pablo, ¿no se dan cuenta que son templos del Espíritu Santo? Entonces, de verdad, tenemos una dignidad y tiene que haber ese respeto al ser humano, hombre y mujer, y evitar todo aquello que lo ofenda, ¿verdad?
Y recordar las miradas, también las miradas. Ya dice, quien ve a una mujer, en el Evangelio Jesús dice, quien ve a una mujer con deseos, con malos ojos, comete adulterio en su corazón. Por lo tanto, es importante cultivar la virtud de la pureza, que es ese dominio de mis pensamientos, de mis sentimientos, con la razón, para conducirme ecuánimemente, tener ese dominio de nosotros mismos. Una tarea tan importante de que los jóvenes y todos cultivar la castidad matrimonial y la virtud de la castidad en la vida consagrada, pero También, ¿verdad? sí, Porque también pues cada uno puede vivir la castidad en su estado de vida, en ¿no? su vocación. Y yo ahorita que decía que con las miradas, padre, también las mujeres cuidar, ¿no? Esa manera en que nos vestimos para no provocar de alguna manera pues esas miradas que no pertenecen a lo que Dios busca, que nos miremos sanamente, ¿no? Claro, una mirada limpia, una mirada sana, una mirada sana. Bien, pues ahí hay que tener mucho cuidado para vivir este mandamiento, ¿verdad? De vivir la castidad, evitar los adulterios, ¿verdad? Evidentemente, cuando hay faltar en el matrimonio, en la fidelidad, se comete adulterio. En la vida cristiana, un soltero sería fornicación. Ahí es importante vivir correctamente la sexualidad, como Dios manda, es una escuela. Después, no robarás, ¿verdad? No mentirás. Aquí es importante, ¿verdad? Hablar siempre con la verdad, Vero. Yo creo que es importante siempre conducirnos por este valor de la verdad, porque podemos mentir, ¿verdad? Podemos mentir con las palabras, con las acciones, y es importante ser sinceros donde quiera que nos encontremos y aprender a hablar con la verdad desde pequeños. Los padres de familia tienen que enseñar a sus hijos a hablar con la verdad. Si van a la escuela, sí. Hiciste las tareas, sí, ¿verdad? Hiciste la tarea, recogiste tu cuarto, sí. Entonces es importante hoy, ¿verdad? Hablar con la verdad, porque estamos en un mundo lleno de falacias, lleno de mentiras, tanto a veces en los medios, cuando no se habla con la verdad, entonces caemos en engaños, y eso nos lleva también a ofender a Dios, a ofender a Dios, a Sí, ofender a padre, Dios. fíjese que me gustaría que hiciéramos un poquito de reflexión en cómo los pecados se van jalando unos a otros, así como las virtudes, ¿no? Entonces, ¿tienes una vida de pecado o una vida virtuosa? Porque a veces el pecado no llega solo. Vamos pensando ahorita con los ejemplos que nos ha ayudado el Padre a reflexionar. Podemos ver un joven, ¿no?, que está en drogas, pero no solo va a estar en las drogas, porque entonces va a llegar la mamá y le va a decir, oye, ¿a dónde vas? Y tal vez va a mentir, y entonces la mamá en la búsqueda de saber dónde está su hijo, el hijo se molesta y entonces le grita y le dice malas palabras a la mamá. Entonces fíjense en cuántos pecados, o sea, se puede hacer toda una cadena, ¿no? Y así es la virtud también. Una virtud va jalando a otra virtud. Entonces, qué importante es tener una vida virtuosa y vivir en gracia, porque una vez que caemos en un pecado y no recurrimos al sacramento de la reconciliación, nos vamos a ir arrastrando y cada vez vamos a estar envueltos en más y más pecado, y pues nuestra vida va a ser una vida lejana de lo que Dios quiere para ti, para mí y para todos. Y bueno, pues continuando con este examen profundo. Sí, es importante también recordar que el siguiente mandamiento nos dice, no robarás. Es respetar los bienes ajenos, ¿verdad? Es importante también recordar que muchas veces en la vida robamos la paz y la felicidad de los hijos, robamos la paz y la felicidad de los padres, robamos la paz y la felicidad y la seguridad en la sociedad. Cuando no tenemos una sana convivencia, vivimos en una situación actual de inseguridad. ¿Quiénes han robado la paz a la sociedad? Evidentemente sí, no robarás significa no quitarle los bienes ajenos a aquella persona que con esfuerzo, sacrificio ha adquirido. Entonces es importante respetar los bienes ajenos, pero también, ¿verdad?, es importante no robar la buena fama de las personas, Vero, ¿verdad? A veces, ahí en ese sentido, es importante recalcar, porque muchas veces robamos su buena fama, su buena opinión, y es importante recordar que no hemos mencionado restituir. Cuando robamos hay que restituir, no solamente se trata de confesar, Padre, me robé esto, me robé el otro, sino recordar que debes de restituir aquello que tomaste porque no te pertenece. Sí,
confesarte y luego restituir. O si ya restituiste, luego confiesas tu pecado, lo que tomaste que no es tuyo. Y es importante eso, restituir aquello que hemos, ¿verdad?, tomado que no nos pertenece, no nos pertenece. Claro. Eso es importante. Luego también es importante recordar, no desearás las cosas ajenas. El pecado de la avaricia, pero el pecado de la avaricia que nos lleva, decía el Papa Benedicto, la avaricia y la codicia es el origen de muchos pecados, de muchas maldades, de muchos males en la sociedad. Cuando el hombre tiene esa avaricia y adquiere medios o bienes por medios equivocados, es un avaro. Tiene su corazón, ¿verdad?, dominado por la avaricia y se ofende a Dios, se ofende a sí mismo y ofende a sus hermanos, ¿verdad? Ofende a sus hermanos. Por lo tanto, es importante educar nuestro corazón en una ambición sana, ¿verdad? Trabajar para tener las cosas por medios lícitos, trabajando honradamente, ¿verdad? Porque sí, cuando una persona adquiere medios de una manera ilícita, está ofendiendo. Recordar cómo las personas también pueden, regresando al no robarás, alteran los precios, alteran las balanzas, alteran, ¿verdad?, los pesos y las medidas en la gasolinería, en la tortillería, en las cosas que se compran por peso, y entonces también se peca, ¿verdad? Porque a veces es el pecado que tienen los comerciantes de la avaricia y hacen trampas para adquirir cosas, para adquirir bienes, y esa ambición, esa codicia, tenemos que quitarla. Entonces es importante también el cultivar el corazón para no dejarnos cautivar, esclavizar por la avaricia o la codicia, que es fruto de muchos males, ¿verdad? Claro. Importante. Sí. Y no desearás la mujer de tu prójimo, que va unido con el sexto mandamiento. Evidentemente tenemos que respetar, ¿verdad?, las personas. Esto se aplica mucho en el matrimonio, evidentemente, o en cualquier hijo de Dios, para ver a todas las personas con una mirada sana, ¿verdad? Y no dejarse llevar por un corazón lleno de pasión desordenada que lo lleve a pecar y ofender a su prójimo, a la persona que externa a él, y también a Dios. Y ya para terminar, Padre. Para terminar, evidentemente, es recordar que Dios es bueno y misericordioso, que Él no se cansa de perdonar y que tenemos que siempre leer la palabra de Dios, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, para que nosotros comprendamos que Dios nos espera con los brazos abiertos. Si he pecado gravemente, no perdamos la prontitud para irnos a reconciliarnos, para tener la amistad con Dios y de esa manera continuar con nuestra vida de santificación, vida de crecimiento espiritual, vida de seguimiento al Señor, utilizando sus medios para hacer una buena confesión con un buen examen de conciencia. Que hay trípticos, que hay folletos a la luz para repasar los 10 mandamientos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los matrimonios, porque en cada etapa quizás puede haber unas faltas más recurrentes, pero saber que Dios nos ama y nos perdona siempre. Y si estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, con mayor razón, hacer una buena confesión para reparar las ofensas cometidas a Él, que tanto nos ama y pide y desea la conversión de los pecadores, Vero. Ay, pues muchísimas gracias, Padre. De verdad que nos vamos muy llenos. Ya este programa que se titulaba Quiero hacer una buena confesión, pues realmente ya hicimos un muy buen repaso. Pedirle a nuestro Señor que nos abra los ojos para que podamos acercarnos a darle ese abrazo a través de la persona del sacerdote que actúa en el lugar de Cristo. O sea, estamos nosotros siendo perdonados por Cristo mismo y que Él nos va a ayudar y a dar la gracia para avanzar en la vida espiritual, ¿no? Para que podamos estar luchando contra esas tentaciones, esas debilidades, y que cada día ese camino de santidad esté más cerca y no nos vayamos alejando en esa espiral de pecado. Vamos acercándonos a esa espiral de la virtud, ¿no? Gracias, Padre Rubén. De verdad, muchísimas gracias, porque creo que con este programa muchas personas pueden salir muy enriquecidas y muy animadas a ir al sacramento de la confesión. Y gracias a todos ustedes por seguirnos, y nos vemos en la próxima emisión.